No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Aquí comienza Viento a Favor. Noticias, información, premios, regalos. Viento a favor. Viento a favor. Lo tengo que aprovechar. El viento está a favor. Viento a favor. Muy buenos días, sábado 3 de mayo del 2025. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. A partir de este momento, cuando son las 13:04, les estamos invitando a subirse a nuestra barca imaginaria, que juntos levemos anclas, hicemos velas e impulsados por nuestro viento a favor hagamos este viaje de 60 minutos en el que vamos a tener entrevistas, información, buena música y lo que es fundamental, cada vez que nos sentamos frente al micrófono de la M530, somos radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, la radio de Eve, es intentar ser una opción de buena compañía. Mi nombre es Kike Alcoba y este equipo se completa en la producción general Gary Castro, asistente de producción Catalina Alcoba. 11 32 000 530, los mensajes al WhatsApp de la radio para este programa y para toda la programación de la 530. Mónica Pedrini, el streaming, maravilloso streaming de la radio AM530, somos radio en YouTube y en Twitch. Hace milagros con esta cara el mago del streaming, Alan Martínez. Y quien hace que esto sea lo más parecido a un programa de radio está del otro lado, maneja todos los controles de nuestra nave, es el compañero y amigo Gustavo Hoffman, el equipo completo de Viento a Favor que sale a la cancha, porque a partir de este momento soplamos fuerte en la radio de las Madres. Viento a Favor, aire fresco en la 530. Y qué lindo el cierre, en realidad todo el programa, ¿no? De Minutos Contados de Camilo y todo su equipo, pero el cierre y tenerlo a Martín García acá en los estudios y escuchar a las historias sobre el Eternauta y el significado en definitiva de lo que nos viene a traer esta historia hoy, en este momento en el que estamos viviendo en la Argentina. Y como editorial, yo justo había puesto, ¿no?, el título Nadie se salva solo. Hay una canción del maestro Víctor Heredia, Aquellos soldaditos de plomo, que en una de sus estrofas dice: ¿qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Y así venimos con esta sensación desde hace casi un año y medio, ¿no? Esta sensación de que nos envuelve una pesadilla que en realidad ojalá fuera, ¿no? De dormirnos una pesadilla, abrir los ojos y que todo esta mugre hubiera pasado. Y el 1 de mayo celebramos un nuevo día del trabajador y la trabajadora en la Argentina. Y realmente debemos activar
esa necesidad de reivindicar la dignidad del trabajo. Un trabajo que nos permita vivir y no sobrevivir. Un trabajo que no nos explote. Un trabajo en el cual comer sea una realidad y no una lucha cotidiana. Uno tiene la necesidad de gritar a cuatro vientos: basta de trabajos en negro, basta de explotación infantil, basta de recortes en los salarios, basta de atropello a la educación, a la salud pública, basta de quitarle derechos a las jubiladas y a los jubilados, y cuando reclaman encima los cagan a palos. Pero ante tanta oscuridad, ante esta desazón de tener un gobierno que justamente lleva adelante acciones solamente para los poderosos, gobierna para las grandes corporaciones, gobiernan para todos aquellos que quieren justamente un pueblo oprimido. Y ante tanta oscuridad, digo, también en este último tiempo apareció muy fuerte la imagen de Francisco, el Papa Francisco, especialmente después de su muerte. Parece que ahí nosotros como argentinos resaltamos la gran obra de Francisco, que ya venía desde sus inicios como cura en la Argentina. Pero bienvenido sea, porque es un mensaje esperanzador, pero es un mensaje también con mucha fuerza y con mucha lucha ante ese capitalismo y ante esas corporaciones. También, si hablamos de lucha y de resistencia, los 48 años de nuestras madres, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ellas, que son el verdadero ejemplo de lucha y de resistencia, ellas que nos marcan el camino siempre de que la lucha es colectiva, de que nadie se salva solo, y que también la lucha es para siempre. Por eso esta reivindicación del Eternauta hoy, más vigente que nunca, el mensaje de nuestras madres, el mensaje de Francisco, nos hacen sentir, por lo menos a mí me pasa, primero, que no todo está perdido, nunca lo estuvo en la historia. Segundo, que en la historia de nuestro país, los mejores años vividos, los mejores años para el pueblo argentino siempre vinieron de la mano de la justicia social. Por eso, hoy más que nunca decimos: nadie se salva solo, y dejo para el final de mi editorial de hoy este audio, simplemente para que recordemos lo que significa en nuestras vidas la justicia social. En la época trágica de nuestro país, eliminaron a mis 4 hijas, a mi marido.
Lo que estamos escuchando de fondo es la música de Jorge Retamosa, que está presentando su nuevo disco, a dos milongas. Pero decíamos que teníamos un audio, y que si yo te doy tiempo, si está por ahí, porque me parece que el cierre del editorial venía de la mano con este mensaje, y ahí después le pegábamos la marcha ya la escuchamos y eso nos pone felices todos los sábados, pero si está el audio vamos a ponerlo, vamos a escucharlo. ¡Está en alerta! ¡El enemigo acecha! ¡Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho! Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse de esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Y ahí estaban, para el cierre del editorial de hoy, la palabra de Eva Perón y la palabra de Perón en el Día del Trabajador. Me parece que también, así como el Eternauta, hoy esas palabras tienen que cobrar más vigencia que nunca, estar más vigentes que nunca. 11 32 000 530 es el WhatsApp de la radio, con el cual podés comunicarte con nosotros a partir de ahora, mandarnos mensajes, todo lo que tengas ganas de comentar, de decir, de manifestar. Y vamos a compartir la primera nota de hoy, y siempre es un placer poder tenerlo en el programa, poder compartir con él su mirada, su visión sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Esta sensación tan complicada de vivir en tiempos de gobiernos de ultraderecha, no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Estos gobiernos fascistas que, da la sensación, disfrutan llevando adelante acciones que rayan la crueldad y el atropello al pueblo, a la sociedad, y llevando adelante acciones justamente que van de la mano de esto, de una crueldad tremenda. Pero está del otro lado para charlar de esto justamente Rocco Carbone. Él es filósofo y alguien que tiene una mirada muy clara relacionada con esto. Rocco, ¿cómo te va? Kike Alcoba, Viento a Favor, en la Radio de las Madres. Te saludamos, maestro. Gracias. No, un gran saludo para ustedes y un agradecimiento también. Bueno, Rocco, decíamos, ¿no? Cómo vivir en estos tiempos tan crueles, con gobiernos de ultraderecha, y especialmente el nuestro, ¿no? Este gobierno impresentable de Milei en la Argentina. Y mira, te diría que estamos frente a un poder que es el Estado, evidentemente, y desde mi punto de vista estamos frente a un poder fascista. ¿Por qué digo esto? Un poder fascista, cuando ocupa el Estado, cuando lo coloniza, cuando lo ocupa, siempre hace peligrar su vertiente social. Estamos teniendo, discúlpame Rocco, un segundo, porque sí. Vamos a volver a conectarnos, porque nos sale como muy cortado. No sé si estás en la calle, en algún lugar. No, estoy en casa. Porque, a ver ahí... yo me explico a mí mismo con mucho eco, con mucho rebote. Sí, cortamos y retomamos la llamada. Un segundo, Rocco, ¿puede ser? Dale, sí. Dale, no. Buenísimo. Estamos conversando y charlando con Rocco Carbone y su mirada sobre este momento de la Argentina. Mientras tanto, te cuento, mientras retomamos el enlace con Rocco, que se van a llevar a cabo las jornadas solidarias nacionales Papa Francisco, organizada por la Cámpora junto a otras organizaciones sociales y políticas. Más de 180 puntos de encuentros en todo el país. En Cava va a ser punto central, en Barrio Padre Ricciardelli, ex
1114, frente a la parroquia Madre del Pueblo, Avenida Perito Moreno 1820, a partir de las 15, 16 horas. ¿Qué están haciendo o qué estamos haciendo? Limpieza, reacondicionamiento de la canchita de fútbol del barrio, puesta en valor de espacios comunitarios, ollas populares, actividades en plazas y postas de salud, y en simultáneo están sucediendo las jornadas en la provincia de Buenos Aires, en Villa Elisa, en Villa Elvira, en La Plata, en Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Luján, Hurlingham y otros municipios. Además, a lo largo del país habrá jornadas en las distintas provincias con puntos fuertes en Entre Ríos y Tucumán. El homenaje al Papa Francisco es una jornada de militancia solidaria, de cercanía con el otro, de trabajo compartido. Se convoca a todos aquellos que entiendan que hacer algo por el otro es el mejor homenaje posible. Rocco, ¿estás ahí del otro lado? Sí, ahora se me escucha mejor. Perfecto. Digo, estábamos tratando de charlar y que vos nos des tu idea de cómo vivir en estos momentos con gobiernos fascistas como el que nos toca, y de repente también tenemos esto, ¿no? Este mensaje que ha dejado el Papa Francisco tan pero tan fuerte en lucha contra esto que estábamos hablando. Sí, bueno, te decía que desde mi punto de vista estamos frente a un poder fascista que se hizo del Estado. ¿Y por qué digo que podemos homologar al poder del presidente Milei con el poder fascista? Porque cuando un poder fascista se hace del Estado, siempre hace peligrar su vertiente social. ¿Y por qué lo hace? Para entregar lo que son los bienes comunes a los monopolios corporativos globales, absolutistas, totalitarios, hacerlo a bajo precio. Y cuando un poder fascista se ubica en el corazón de la estatalidad, lo que hace es invertir el papel del Estado. O sea, cuando un poder fascista se hace del Estado, invierte el papel del Estado y convierte al Estado en un proveedor de recursos naturales, en un proveedor de servicios básicos, en un proveedor de servicios esenciales, en un proveedor de concesiones, de infraestructura, de patentes para las empresas transnacionales. Y entonces, ¿por qué digo que estamos frente a un poder fascista? Porque es un poder que se hizo del Estado y protege a las empresas transnacionales, protege a los monopolios corporativos globales absolutistas y lo protege de las exigencias populares que tienen que ver y que conciernen a los derechos laborales, a los derechos sanitarios, a los derechos ambientales, a los derechos humanos. Entonces, digo, para cerrar esta idea, cuando un poder fascista gobierna el Estado, más que actuar como regulador de la empresa, actúa como un garante. Y me parece que esta modalidad o esta lógica la podemos identificar en el gobierno libertariano. Ahora, vos decías efectivamente que estamos frente a un poder de crueldad, a un poder cruel. ¿Es así? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente estamos frente a un poder de la crueldad, pero yo creo que estamos frente a un poder odiante. O sea, una de las pasiones que identifico en las formas discursivas, en las modalidades políticas, represivas, o en las políticas generales que elabora el gobierno de la Libertad Avanza, es una política odiante. El odio es una pasión oscura, la podemos encontrar tematizada, por ejemplo, en un antiguo libro de Aristóteles, que es la retórica, y Aristóteles en ese libro dice que el odio siempre es social, ¿no? O sea, que el odio es una manifestación de la ira. El presidente Milei es un tipo iracundo, indudablemente, y Aristóteles que dice que la ira se puede curar con el tiempo, en cambio que el odio no tiene cura. O sea que el odio tiene un propósito y ese propósito es hacer el mal. Y me parece que efectivamente, si esto que digo se acepta, podemos vincularlo con las políticas del presidente Milei para con la sociedad argentina. Una situación odiante, la vemos que mucho más que cruel, me parece, la vemos escenificada todos los miércoles en la plaza de los dos congresos, palo a
palo y gas a los sectores jubilados, más desprotegidos de la sociedad, o sea, a nuestros jubilados, quiero decir, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra maestra de antaño, a nuestra enfermera de la semana pasada, etcétera. Eso es una escena odiante. Y como te decía, ese odio no tiene cura, y el propósito del odio, si nos referimos a lo que decía Aristóteles, es producir el dolor en el otro, es producir el mal. Y me parece que el presidente Milei pretende provocar en nosotros, quiero decir, en las clases que organizamos nuestra vida, nuestra existencia alrededor del trabajo, sea trabajo formal, sea trabajo informal, sea trabajo cartonero, trabajo monotributista o trabajo intermitente, me parece que pretende provocar con su odio los mayores males a las clases trabajadoras, y esos mayores males se especifican económicamente, siendo un economista, especialista en hacer dinero, un economista en gobernar sin dinero. Sí, con o sin plata, sí. Con o sin plata, lo que vemos que efectivamente está empobreciendo a todas las clases que organizamos nuestra existencia alrededor del trabajo. Y ese odio, vivimos en una sociedad odiante. Mira, y te pongo una imagen que me llegó a través de un compañero que es profesor, que es maestro de escuelas públicas, y le gusta escribir pequeños textos, como pequeños haiku o pequeñas reflexiones sobre la realidad social. Y como el maestro ve, por ejemplo, como los padres y las madres van a buscar a los hijos y a las hijas a la salida de la escuela. Y escribió, palabra más, palabra menos, esto que te relato ahora, según lo recuerdo, que veía a papá y mamá que, por ejemplo, cuando recibían a un hijito o una hijita que salía fuera de la escuela, nunca le daban un abrazo, que lo agarraban de la mano a esa hijita y se lo llevaban a su casa. Y ahí efectivamente hay un lazo social fragilizado, y esos lazos sociales fragilizados me parece que se están fragilizando en función de las políticas odiantes, más que crueles, que producen mal en todos los sectores de la sociedad, y sobre todo en las clases trabajadoras. Eso me parece que estamos viviendo en la Argentina. Y escuchando este mensaje que estás dando relacionado con justamente este gobierno odiante, ¿por qué llegamos a esto? ¿Y por qué? A lo mejor llegamos porque nos convencieron de algo que después no llevaron adelante como acciones. Digo, pero ¿cómo hay todavía un gran porcentaje de la sociedad en la Argentina que pareciera bancar esto que está pasando? Mira, como llegamos acá, yo te diría que esa se corresponde con una ley de la historia, con una ley de la ciencia histórica. En la Argentina, y en una parte conspicua de nuestra América, de América Latina, entre el año 94, lo estoy diciendo en clave latinoamericana, entre el año 1994 y el año 2015, hubo una gran primavera emancipatoria. Y en la Argentina entre 2003 y 2015, con el kirchnerismo. Bueno, luego del momento emancipatorio, y fue una emancipación radical en toda América Latina, lo que ya podemos llamar patria grande. Luego del momento radicalmente emancipador, lamentablemente se precipita el momento reaccionario. Esa es una ley inherente a la ciencia histórica, es lo que se llama lucha de clases en general. Y entonces, este es un momento altamente reaccionario de la vida política, y va a acontecer en algún momento, porque la historia funciona así, pendularmente, podríamos decir. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que el fascismo es una latencia siempre presente en la historia de los pueblos, y que oportunamente estimulado frente a situaciones de crisis como la pandemia puede volver. Bueno, el poder que estimuló al fascismo se llama La Libertad Avanza, y lo hizo retornar entre nosotros y nosotras, porque, como te digo, el fascismo es una latencia permanente, es algo que siempre se puede activar en la historia de los pueblos, y además forma parte de nuestras tradiciones cívicas. Un cantito de plaza como este que voy a recitar ahora, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Es un reconocimiento que en la vida política argentina hubo fascismo en algún momento. Retornó. Ahora, luego del momento reaccionario, lo que tenemos que tener presente es que nuevamente se va a precipitar el momento emancipatorio. Me parece que
socialmente, individualmente, de manera organizada, en movimientos, partidos, sindicatos, en el campo nacional y popular, y como individuos que somos tenemos que trabajar para que sobrevenga nuevamente la emancipación, que también es una latencia de la historia. Eso va a acontecer en la Argentina, pero hay que tenerlo presente y trabajar para que las fuerzas populares, el campo de la emancipación, el campo nacional y popular vuelva a ser Estado y vuelva a conducir los destinos de los miles de millones de países, porque cuando gobiernan ellos, cuando gobiernan estos tipos de poderes, las clases trabajadoras no tenemos derecho a existir. En cambio, cuando gobierna la emancipación, ellos tienen un lugar en el mundo. Estamos charlando con Rocco Carbone. ¿Recibiste amenazas últimamente? Bueno, siempre hay pequeñas o grandes manifestaciones de voces discordantes respecto de lo que se puede decir. Me parece que nuestro campo está sufriendo de distintas formas odiantes y de la violencia. Son violencias colectivas, son violencias individuales. Lo vimos, por ejemplo, con un pibe que está internado todavía, Pablo Grillo. Claro. Lo vimos con Navarro, guste más, guste menos, esa figura que lo atacaron, qué sé yo, de una manera cobarde, ¿no? Y esto baja, perdón, Rocco, y esto baja del mensaje propio del presidente, justamente esos mensajes odiadores, donde manifiesta el odio hacia el periodismo, donde... Mira, te lo voy a decir así. Si efectivamente en una sociedad vos la taladrás con mensaje de violencia, esa violencia luego, digamos, esa violencia discursiva en algún momento se transforma en un acto material. 1 de septiembre del año 2022, en la Argentina estuvimos frente a la tentativa de un magnifemicidio. Sí. Bueno, eso fue uno de los primeros emergentes, por ejemplo, del poder fascista que ahora gobierna el país. Entonces, cuando la voz todos los días taladras a una sociedad con mensaje violento, con mensaje iracundo, con mensaje de odio, con mensajes crueles, eso en algún momento discursivo se transforma, se traduce en una acción material que afecta a una persona, a un grupo, a un movimiento, a un espacio más o menos colectivo y organizado. Es así, forma parte también del comportamiento y de la racionalidad propia de los pueblos. Si en cambio las sociedades, los poderes políticos tratan efectivamente de elaborar, de organizar, de expandir virtudes positivas, sentimientos positivos, pasiones positivas, eso también se verifican en ciertas organizaciones sociales, en ciertas organizaciones societales o societarias, donde vigen esas virtudes, qué sé yo, una puede ser la solidaridad, el amor, el afecto, el compañerismo, el lazo social, la empatía con el próximo, y eso forma parte, digamos, de responsabilidad de la política, porque esas virtudes o esas desvirtudes o esas pasiones positivas y negativas impactan en la organización societal y pueden impactar positivamente si las pasiones que se expanden y organiza el poder político son positivas, o si son negativas tenemos escenas de violencia como la escena del magnifemicidio o el ataque a Navarro o el bombazo que recibió en la cabeza a Pablo Grillo, o digamos las escenas de violencia colectiva del miércoles, que son escenas que no pueden ser toleradas realmente, no pueden ser toleradas si nos reconocemos en una condición humana mínima. Rocco Carbone, filósofo que está charlando con nosotros, a quien le agradecemos estos minutos, estas palabras. Me voy a despedir o a cerrar esta nota quedándome con esta última parte, ¿no? La de empecemos a formar movimientos a través de la solidaridad, de la empatía, del amor, y que eso nos dé la fuerza necesaria para superar esta oscuridad que hoy gobierna la Argentina y empezar a cambiar la historia. Rocco, te agradecemos muchísimo esta charla, siempre atento a cada vez que requerimos alguna palabra tuya y bueno, tan importante poder escucharte en estos momentos. Agradecido y un gran saludo y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo enorme. Rocco Carbone pasó por Viento a Favor en la Radio de las Madres. Gracias.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC. La mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Estás escuchando Viento a Favor por la 530. 13 horas 33 minutos, 11 32 000 530, el WhatsApp con el cual podés comunicarte con nosotros. Te cuento que el próximo sábado 10 de mayo, una nueva edición de la Peña de los Abrazos en el Ecuni a partir de las 19:30 horas. Taller de danzas con Santiago Bonacina, conciertos con Florencia Dávalos, más trío Argento Agalludos, invitades Sembrando Legüeros, ensamble de bombos dirigidos por Mariana Marinielarena, patio Peñero, feria, buffet caserito y precios populares, entrada libre con justamente una contribución que no es excluyente, pero bueno, siempre es necesario para seguir manteniendo el gran trabajo que llevan adelante las compañeras y compañeros en el Ecuni, este espacio cultural Nuestros Hijos, recuperados por nuestras madres, por Eve y las madres de Plaza de Mayo, para convertir, como siempre decimos, un lugar de odio, de oscuridad, de muerte, en amor, en solidaridad, en música y en colores. Y también el sábado 10 de mayo, 18:30 horas, Tango en Compañía presenta Siempre Mercedes en el Ecuni, con la dirección de Lucrecia Merico. Siempre Mercedes en el Ecuni, 18:30 horas. Ayer se celebró el Día Internacional de Lucha contra el Bullying. Una situación muy compleja, una situación difícil de afrontar, especialmente para las familias y para los chicos y las chicas que lo sufren. Y para charlar de esto justamente y para conocer en profundidad este tipo de cuestiones, tenemos del otro lado a la licenciada en psicología Alicia Stolkiner. Decime si dije bien tu apellido, Alicia. ¿Cómo estás? Quique Alcoba, Viento a Favor, te saludamos en la Radio de las Madres. Gracias por estar del otro lado. Un gusto estar con ustedes, Linda mañana. Linda mañana, lindo sábado sin duda. Y hace
poco tuvo mucho furor en una plataforma de series y películas, una serie adolescente o adolescencia, algo así creo que se llamaba, que relacionaba justamente el acoso escolar y el bullying y las reacciones entre los adolescentes en base a esta cuestión. ¿Cómo se puede llevar adelante, cómo se aborda como familia aquellos que están viviendo una situación de bullying o de acoso escolar? Bueno, el término acoso escolar es un término correcto, por cierto, siempre existió. O sea, si uno lee novelas por ejemplo, sobre el histórico Nacional Buenos Aires, siempre existió discriminación, siempre existió, así como siempre existió una cierta violencia y discriminación social, esto de alguna manera se demostraba en la escuela. Uh-huh. Lo que pasa es que ha tenido ha ascendido a niveles, casi podría decir, de crueldad y a niveles de violencia, que creo que esa película, esa serie, debo decir que no la vi. O sea que todo lo que sé lo leí por comentarios. Bien. A mí me resultó me resultó que no sentía que fuera un momento para verla. Lo que a mí me llama la atención es la dimensión de sufrimiento que esto ha ido produciendo a lo largo del tiempo y además las formas que ha adquirido, ¿no? Sí. Uno podría decir, cuando yo era estudiante, primaria y secundaria, y eso fue hace mil años, en otra escuela, en otro mundo, digamos, siempre había grupos dentro de un aula, digamos, que eran grupos que se diferenciaban entre ellos, pero no un enfrentamiento brutal, más bien una convivencia relativamente cómoda, digamos, pero uno tenía amigos y gente de la cual no era amiga, pero no había ese nivel de conflictividad, quizás a veces más entre los varones y más entre los varones de distintos colegios. Pero voy a poner un ejemplo. Nerd, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamábamos traga? Uh-huh. No era exactamente una figura que uno pudiera producir rechazo, como ve en la serie norteamericana, que es el grupo de los no popular, ¿no? Creo que esa idea muy del colegio que empieza a aparecer en las series norteamericanas, de to be popular, ser popular, los lindos, las lindas, las divinas, etcétera, etcétera, va construyendo además una réplica de un mundo que se construye afuera, que es un mundo donde pocos están adentro y muchos quedan discriminados y, por decirlo de alguna manera, merecen ser desconocidos como personas, digamos, ¿no? Alicia, ¿cómo podemos, como papás, por ejemplo, tener en cuenta cuando alguno de nuestros hijos, nuestras hijas, está sufriendo esto? Digo, ¿cuáles serían algunos detalles como para que no se nos escape? Porque a veces da la sensación que en lo cotidiano, en este trajín, en esta locura en la que estamos viviendo como sociedad, pareciera que perdemos de vista detalles que serían sencillos y simples a lo mejor, que nos permitirían estar mucho más presentes y descubrir si está ocurriendo algo así en nuestro entorno. Quiere decir que se insiste mucho en el diálogo entre los hijos y los padres. Está complicada la comunicación entre generaciones, porque es como que ha habido un salto entre generaciones en cuanto a los accesos a determinadas tecnologías, a determinados discursos, a determinadas imágenes, digamos. No es lo mismo que en otras épocas comprender el mundo de las infancias y de los adolescentes, pero creo que también sería muy importante una vinculación entre la escuela y los padres, que es una vinculación que también parece bastante fragmentada. ¿Cómo pensar conjuntamente una situación de este tipo? Porque muchas veces uno encuentra que inclusive hay como una mirada ciega, aunque esté presente, por parte de la escuela con respecto a la situación de bullying. Sí, es real. Y entonces después se hace como una especie de énfasis en que por qué los padres no lo registran, ¿no es cierto? A veces los chicos no lo dicen, a veces lo dicen y los padres lo hablan en la escuela, pero no hay una respuesta. El otro día leía un texto de Ignacio Leucovitz,
joven historiador que murió tempranamente, pero que escribía sobre esta cuestión de la destitución de la infancia, ¿no? Y él decía, el problema de las instituciones hoy, y mirá que es de principios del siglo, digamos, ¿no? El problema de las instituciones hoy es que toda institución tiene un supuesto, dice él. Por ejemplo, la escuela tiene un supuesto de alumno, pero el alumno que recibe, ¿es como eso que supone? Ah, interesante, muy interesante. Es interesantísimo, Sí. dice. Él habla muy de esa época. La escuela tiene un supuesto de que un niño vive en un hogar, está alimentado y cuidado. ¿Ese es el niño que recibe? Claro, esa es la realidad que le toca No, vivir, escuela- ¿o no? Claro. Claro. Dice, la universidad tiene un supuesto, dice, que el alumno que llega ya tiene lectoescritura, tiene etcétera, etcétera. La secundaria tiene un supuesto, que el alumno Sí. que llega ya tiene lectoescritura, lectura comprensiva, etcétera, etcétera. ¿Es así? Bueno, al tomar esto, yo quiero decir que voy a dar algunos ejemplos de cosas que a mí a lo largo, yo hace muchos años que trabajo y que vivo, digamos, entonces he visto modificaciones. Por ejemplo, yo vi aparecer en las escuelas primarias un sufrimiento, un tipo de bullying que no estaba tan basado en la violencia, esto era entre nenas, y voy a contar lo que una niña me dijo, no estaba tan basado en la violencia cuanto en la exclusión, ¿no? Me consultan unos padres por una hija que estaba teniendo problemas en el colegio. Sí. Entonces cuando le empiezo a hablar con la nena que tenía 10 años, colegio privado, me dice, lo que pasa, dice, es de que se formó el grupo y yo quedé afuera. Le digo, ¿qué grupo? Ellas, dice. Las que son populares, las lindas. Se formó el grupo y yo quedé afuera. Le digo, ¿y cuántas son? Y son 6, 7. ¿Y cuántas personas hay en el aula? Y somos como 20. Le digo, ¿por qué no forman otro grupo? Y me dice, ¿cómo vamos a formar un grupo nosotras los que nos quedamos afuera? Tremendo esto. Mientras impresionante frase, ¿no? te escucho me acordaba una serie que hubo hace muchos años en televisión que reflejaba un poco esto, ¿no? Que hablaba de populares y divinas y que te lo querían pintar Divina, como claro. como si fuera algo fácil de superar, cuando en realidad estábamos hablando de un tema que es muy complicado, que deja secuelas importantes si no se trata. Digo, por eso es que agradecemos la posibilidad de escucharte y llevar a través de la radio una visión relacionada con esto, con el acoso escolar, con el bullying. ¿Cuánto tiene que ver también hoy la sociedad que nos toca vivir o que nos quieren imponer vivir con esto del individualismo, viste, que solo vale lo tuyo, que el resto no importa, que no hay que ser solidario, que no hay que mirar para los costados? Digo, ¿cuánto también influye en todos estos temas? Sí, bueno, fundamental, porque esta es una sociedad que se trata de dejar afuera. Donde vos en sectores medios vos ves padres que sobreexigen terriblemente a los hijos porque tienen temor de que se les caigan del mapa y queden afuera. ¿Entendés? Hay todo un sector de la clase media que lo que quiere es garantizar que no va a quedar afuera. Cuando en realidad te podría decir, la característica es el temor de quedar afuera, ¿no? Sí. Eso es una característica. Y la característica además es la incrementación, la naturalización de una violencia que pasa rápidamente de lo verbal a lo físico, ¿no? Y este temor de quedar afuera, ¿cómo se combate? ¿Cómo podemos revertir eso? Bueno, la nena lo dijo, ¿no? Habría cómo revertir esta idea de que no pueden formar grupos colectivos los que quedan afuera. Claro. Claro. Ahí está. Ese efecto, o sea, cuando vos juntás el individualismo, ¿no es cierto?, de que yo tengo que salir solo y si no salgo solo es por mi culpa, es porque no soy lo suficientemente bueno, es por lo que soy. Fíjate una cosa que apareció en los 90, en un jardín de infantes, un chiquito le insultó a otro diciéndole sos un perdedor. Sí, tremendo. Loser, ¿no? Tremendo. ¿Cómo le va a decir que era un perdedor si todavía ni había empezado? Claro, la carrera. Claro, recién estaba carreteando el amigo, exactamente. Entonces, claro, en medio de eso, yo reparo en eso y digo, pero escúcheme, ¿en qué momento perdedor se transformó en un insulto?
Claro. Y mirá vos, yo lo analicé, porque había dos insultos que a mí me llamaban la atención de esa época: perdedor y laburante. Ajá. Decirle laburante a alguien era un insulto, sale el laburante. Bueno, pero perdedor, vos fíjate que perdedor nada te dice con respecto a la persona. El tipo puede ser inteligente, brillante, etcétera, pero salió segundo o tercero, perdió. Claro. ¿Entendés? Sí, Todos los insultos anteriores algo te dicen con respecto a la persona. Si vos decís ese que ahora retomaron, no sé por qué lo retomaron, lo que viene de la ciencia, ¿no? Lo retomaron la gente de discapacidad, ese de estúpido, imbécil, etcétera. Sí. Ese es un positivista, digamos, es un discurso, es un insulto positivista que lo tomaron de la ciencia, lo trasladaron a la vida cotidiana y afecta directamente a la inteligencia, a la capacidad de la persona. Ahora, si vos decís un hijo de tal por cual, es casi, te diría, un discurso medieval, te deshonra por tu origen. Y ya que estamos, deshonra a tu madre, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, además es machista. Pero si vos decís un perdedor, nada te dice sobre la persona, es una posición con respecto a los otros. Es una posición en una sociedad de competencia. Es un ganador, winner o loser. Yo me acuerdo porque en Nueva York vi un cartel en la calle que habían puesto en ese momento de propaganda contra el consumo de cocaína que decía: los ganadores no usan drogas. Y alguien abajo había escrito en aerosol: yo no soy un ganador, I'm not a winner. Claro. Ahí está. Y entramos en un tema bastante complejo, ¿viste? Que pero es un tema que Alicia vamos a seguir desarrollando, más que nada porque a mí el tiempo, como dicen, el tiempo es tirano, y el programa generalmente con este tipo de notas me queda corto, así que te invito, si te parece, a seguir desarrollando, hilvanando esto que nace desde esta charla a partir del acoso escolar y del bullying, y que nos va llevando a aspectos de la vida social, especialmente los de hoy, que tanto nos están golpeando. Alicia Stolkiner, te agradecemos muchísimo, Alicia, estos minutos, esta charla por la radio, y bueno, nos vamos a volver a conectar, vamos a retomar esta charla en el próximo programa para seguir desarrollando lo que acabas de dejar, casi te diría como un disparador. Te mandamos un beso enorme, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, lo mismo para ustedes. Hasta luego. Pasó por nuestro viento a favor Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología Social. Y poneme la música que nos va a estar acompañando, porque ya está acá con nosotros el maestro Jorge Retamosa, que presenta su nuevo disco, Por Dos Milongas. Esto es el próximo 7 de mayo, a las 20 horas, en Bebop Club. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés ponerte los auriculares? Bueno. Te va a quedar más cómodo, me parece. Bueno, ahí estamos escuchando, ¿no? Parte de tu música que se va a estar viviendo este próximo 7 de mayo. ¿Y qué vamos a encontrar en este disco Por Dos Milongas? Bueno, es un poco la música que hace más de 25 años vengo desarrollando. Es una música basada en la música ciudadana, en el tango, y que incorpora también elementos de otros géneros. Yo soy saxofonista, entonces tengo una vinculación cuando era joven con el tema del jazz. Con el jazz. Y también hay bastantes elementos de música de cámara o académicos, ¿no? Entonces, bueno, este es un disco exclusivamente de música original. Parte lo había grabado en el 23, cuando todavía existía el Fondo Nacional de las Artes, con un auspicio del fondo. Y el año pasado fueron los 50 años de un disco emblemático que ha sido Reunión Cumbre de Piazzolla de Madigan, y estuvimos haciendo muchos conciertos con ese material. Entonces no quería interferir con hacer entenderse en el medio, poner algo. Entonces sí escribí un par de números nuevos para completar ese disco, de alguna forma completar un disco que fuera todo de música original y tuviera ese perfil de tango con fusión de otros elementos. Y bueno, estoy muy contento como quedó con el resultado final.
Y estoy contento de poder presentarlo el miércoles ahí en Vivo, porque es un lugar muy bonito para tocar. Sí, muy bonito, sin duda. Y es muy cómodo para el artista, así que es una oportunidad de presentar este material. Lo que noto y me sorprende para bien, ¿no? Los músicos jóvenes que te acompañan, Sí, los sí. vamos a nombrar: Franco Bruccini en bandoneón, Agustín Espina en piano, Ayelén Espíndola en cello, Nicolás Acosta en contrabajo, bueno, y Jorge en saxo y los arreglos y la dirección. Digo, importante que la juventud también se vuelque en este caso a una música tradicional como es el tango, y bueno, y acompañándote en este proyecto. Bueno, es algo que ocurre, viste, porque hace muchos años que en todo el mundo se ha desarrollado el tema didáctico de musical. Uh-huh. Entonces los jóvenes, las jóvenes llegan a un nivel de interpretación de excelencia en una temprana edad, ¿no? Eso, bueno, está muy vinculado al hecho de que hay más información, hay más, está más enfocado a lo que uno quiere estudiar o qué tipo de música quiere tocar. Después hay muchas instituciones públicas donde se ha podido establecer el estudio de la música popular, ¿no? Yo cuando empecé a tocar, digamos, lo que yo quería tocar no estaba en el conservatorio, estaba en la calle, estaba en otro lado. Claro, se entiende. Entonces, en la actualidad eso está, y de alguna forma empuja, viste, la juventud que está enfocada, empuja en esa dirección. Y para mí es una satisfacción, porque primero que me renueva a mí, y de alguna forma también entender que, digamos, a los que cuando los llamo y les propongo participar, lo primero que les digo: mira, yo no soy el solista que me acompaña, esto es un grupo de 4 o 5 solistas, ¿no? Bien. Entonces cada uno tiene un rol en su momento que tiene que atender y salir adelante, ¿no? Un personaje que asume, digamos, la responsabilidad del momento de ese discurso musical, ¿no? Qué bueno esto que resaltás de los institutos y las escuelas de música populares donde se puede llevar adelante una carrera. Yo vivo en Cañuelas, y en Cañuelas hace 2 años se inauguró la Escuela de Música Popular, el EMPA, y es totalmente libre y gratuita, y tienen acceso a hacer una carrera, aquellos que a lo mejor se lo hubiera hecho muy difícil de otra manera. Digo, cuando en estos momentos tenemos a veces discursos tan disímiles con lo que significa la educación pública, hay que resaltar y mantener muy viva esta cuestión de que hay espacios públicos de excelencia, de calidad y gratuitos, donde salen músicos, entiendo, por ahí como los que te están acompañando. Sí, a vos. digamos, ellos son todos o están por terminar o se han recibido tanto en el Conservatorio Nacional, en el Falla, etcétera. O sea, eso está muy presente. Digamos, la gran diferencia es que el poder codificar y poner en un programa de estudios el conocimiento de nuestra música, aunque sea de forma, ¿cómo decirte?, compendiada, ¿no? Porque la verdad que si uno quisiera estudiar folclore, en 4 años tendría que estudiar una región por año, claro, porque es muy, muy variado y rico, ¿no? Y algo parecido con el tema del tango, digamos, hay tanto para hacer y para ver, pero bueno, de alguna forma es un espaldarazo, y también es una forma de vincular, porque por ahí para muchos chicos, chicas, es más atractivo, depende del instrumento que tocan, tocar jazz, por ejemplo, pero de alguna forma estar en la cercanía o compartir con otros, digamos, de su misma generación que están estudiando otra música, ya no se genera esa cosa cuando yo empecé y que duró unos años, que el gueto, ¿no? O sea, bueno, ya está en un lado, lo de tango en otro, folclore en otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sobre todo para nosotros, porque yo creo que la producción cultural de Argentina es muy valiosa, y creo que de alguna forma desborda la tapa que le ponen, ¿viste? Después está el otro problema, que es la cuestión
económica como en todos los ámbitos, exactamente, ¿no? Como fabricar un tornillo o escribir una chacarera, ¿viste? Totalmente de acuerdo. Estamos charlando con el maestro Jorge Retamosa, que presenta el próximo miércoles 7 de mayo a las 20 horas en Bebop Club, Uriarte 1658. Las entradas a través de Passline, ya ahí podés ingresar, entradas muy populares. Junto a su grupo presenta entonces su nuevo disco, Por 2 milongas. Maestro, gracias por estos minutos, por esta presencia en nuestro programa, por su talento, por su música. Tenemos, ¿no?, como para cerrar la nota, la música del maestro Jorge Retamosa, Por 2 milongas. Reiteramos, miércoles 7 de mayo, 20 horas, Bebop Club, Uriarte 1658. Gracias. Le quiero mandar un beso enorme a nuestra madre de Plaza de Mayo de Tucumán, Sara Anrad, que me manda un mensaje y que me dice: hermoso el reportaje, Alicia. Luis te felicita, gracias Sara, te mando un beso enorme a vos, a Luis. Ya vamos a ir por ahí, me parece que en junio voy a andar dando una vueltita por el norte de la Argentina y a lo mejor en una de esas pasadas me voy hasta tu Tucumán querido para saludarlos a vos y a tu compañero. Y hablando de compañero, ya está acá, firme, claro, nuestro compañero y amigo Leo Greco. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo estás? Muy bien, querido. Muy contento. Bueno, me alegro. ¿Cómo pasaste ese 1 de mayo, Día del Trabajador, donde uno entiende hoy más que nunca hay que reivindicar tanto la lucha, ¿no?, por la dignidad del laburo? Totalmente. Lo paso bien porque lo digo con orgullo. Trabajo desde los 13 hasta ahora y trabajo de lo que me gusta. Eso es un privilegio que muy pocos se pueden dar, pero yo lo agradezco cada noche. Pero no dejo de pensar, y eso es lo que me hace militante, peronista, esto lo que me hace hacer esto por lo pronto con los medios, en los demás, en los que no tienen laburo, en los que laburan de lo que no les gusta, en los que les pagan mal, en los jubilados como yo, que tenemos que adosarle otras cosas como para que te alcance. Yo cobro la mínima. Entonces, con ese pensamiento, sí, con orgullo de trabajar desde hace mucho tiempo, pero también pensando en una patria donde todos tengan un lugar, todos tengan un trabajo, cobren bien, hayan trabajado toda una vida como jubilados o como activos, cobremos bien. ¿Por qué? Porque alguna vez pasó, no es que es una utopía. Claro, exactamente. Alguna vez pasó. Bueno, en mi editorial de hoy fue en esa dirección, ¿no? Como yo decía, hay una canción de Víctor Heredia que dice ¿qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, Rocco Carbone decía, no sé si tanto cómo llegamos, sino porque históricamente ya sabemos cómo ha sido la Argentina, digo, pero si ya tuvimos etapas buenas, bueno, enfoquémonos en eso. Enfoquémonos. No tenés que estudiar historia. ¿Vos viviste? Perfecto. Claro, a mí me tiene que contar cómo era mi papá. Yo lo viví a mi papá. Bueno, lo mismo. Pero parece que no, parece que a veces el telefonito, la tele, los periodistas, el creer, el cura, facho, te cambian la historia y hay gente que cree en eso. Cree en el periodismo, ¿qué quiere que te diga? Sí. Y te la dibujan de tal manera que te hacen creer, por ejemplo, que una palabra que tiene tanto sentido como es la justicia social, termina siendo aberración, como dice el uno. Me sacás a mí para darle sí, más vale. Sí, señor. Eso es. De eso se trata. Eso es el Eternauta. Exactamente, ser solidario, ser empático y vivir en una Argentina para todas y todos. Amarramos nuestra nave, la dejamos descansar hasta el sábado que viene. Gracias Alan Martínez en el streaming, gracias Gustavo Hoffman en los controles, Gary Castro, producción general, Catalina Alcoba, Mónica Pedrini, todo el equipo de Viento a Favor, pero especialmente gracias a ustedes, los verdaderos
protagonistas de nuestro viento a favor. Oyentes de la 530, de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, de la radio de EVE. Vení cuando quieras, Leo Greco, quédate. La mejor programación del fin de semana la tenés en esta radio. Chau.